Hola, bienvenidos a un programa más de Analizando de la Barra Mexicana de Abogados. En este nuevo formato, de manera virtual, por un tiempo, en lo que la Ciudad de México, digamos, sale del semáforo rojo, pero siempre con estas ganas de seguir brindando esta asesoría y estos pequeños programas para todo el público, abogados de la barra y no de la barra. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre la reforma laboral. Vamos a estar hablando con Gilberto Chávez, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Barra Mexicana. Y estaremos principalmente platicando sobre en qué consiste esta reforma, cuándo entra en vigor, si ya entró en vigor, qué pasa con las juntas de conciliación y arbitraje. No se lo pierdan, los esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Analizando de la Barra Mexicana de Abogados. Soy Rodrigo García y el día de hoy tenemos como invitado a Gilberto Chávez, con quien estaremos hablando aspectos importantes sobre la reforma laboral. Gil, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Un privilegio, con mucho gusto, como siempre, a las órdenes de la barra. Y tuyas, por supuesto. Muchas gracias, Gil. Pues voy a dar una pequeña semblanza de Gil para posteriormente entrar de lleno a la parte ya de la dinámica del programa. Gilberto es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó diplomado en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, es especialista en Derecho del Trabajo por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es especialista en Relaciones Laborales, maestro en Derecho Laboral con mención honorífica y candidato a doctor en Derecho del Trabajo, todas ellas por el Instituto de Posgrado en Derecho. Es director general del Instituto de Posgrado en Derecho, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y actualmente funge como coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nuevamente, Gil, bienvenido, muchísimas gracias. Y pues para entrar ya de lleno en la materia, ¿nos podrías dar un poquito el contexto sobre qué es y en qué consiste esta reforma laboral? Con mucho gusto, Rodrigo. El 24 de febrero del año 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó diversas disposiciones de la Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí se estableció que la justicia laboral se impartiría en lo sucesivo, ya no por las actuales juntas de conciliación y arbitraje, sino por tribunales laborales que pertenecieran a los poderes judiciales, el federal en ese fuero y a los locales en las entidades federativas. Y se estableció que antes de acudir a estos tribunales laborales, de manera obligada se tiene que acudir a una instancia conciliatoria previa en los centros de conciliación en materia local y en materia federal en los centros federales de conciliación y registro laboral. Se estableció un plazo para que esto iniciara en operaciones y esto se reglamentó en la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, mediante el decreto que se publica el día 1 de mayo del año 2019 y a partir de entonces también se establecieron plazos para que este nuevo modelo de impartición de justicia laboral estuviera operando. Y en ese sentido, ya en 8 entidades de la República, el pasado noviembre 18 del año 2020, se inició en operaciones en estas 8 entidades federativas la impartición, el nuevo modelo de justicia laboral, tanto a nivel local como a nivel federal, con la excepción del estado de Hidalgo, donde únicamente se inició en la parte federal. En estas nuevas instancias, en estas entidades federativas, de acuerdo a lo que estableció la Ley Federal del Trabajo y también lo que ordenó la Constitución General de la República, ya funcionan estos modelos nuevos de justicia laboral y a partir de cuando iniciaron sus operaciones, los nuevos juicios deben ya regirse por este nuevo modelo. Todos los que iniciaron antes de que entraran en operaciones siguen todavía tramitándose y rigiéndose con el antiguo, que todavía lo tenemos vigente en muchas entidades, modelo de justicia laboral en las juntas de conciliación y de arbitraje que pertenecen en todos los casos al Poder Ejecutivo. Ese fue, digamos, la parte fundamental. Evidentemente también se comprende una serie de disposiciones que modifican sustancialmente lo que es el derecho colectivo y muchas disposiciones de carácter individual. En la parte colectiva, por ejemplo,
se establece que los sindicatos, para poder actuar, para poder elegir a sus directivas, se tiene que tomar en consideración la voluntad directamente de los trabajadores. Esto a través de una constancia de representatividad y también a través de documentos que certifiquen la votación, la consulta hacia los trabajadores, para que ya no sean los líderes sindicales quienes tomen las decisiones y que sin conocimiento de los trabajadores lleven a cabo actos que les impactan a ellos en su esfera jurídica. Ejemplo, para la firma de un contrato colectivo de trabajo inicial se requiere acreditar necesariamente la voluntad de los trabajadores en cuanto a que decidieron que se firmara este contrato colectivo y, por supuesto, el contenido del propio contrato colectivo. Hay algunas modificaciones también en materia general individual, como lo fue, por ejemplo, el aviso de rescisión, que ahora tiene algunas consecuencias diferentes a como está todavía ante las juntas de conciliación y arbitraje, algunos aspectos de carga procesal muy propios solamente de los abogados, que son los que litigan o somos los que litigamos, respecto a cargas probatorias. En un primer esbozo, de manera muy general, en eso consiste la reforma laboral. Resumo, las juntas de conciliación y arbitraje dejarán de existir. Tienen un plazo de 4 años para concluir la totalidad de sus asuntos. Y se instauran el nuevo modelo de justicia laboral a través de los nuevos tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales, con una obligada instancia previa de conciliación, con una duración máxima de 45 días, donde después de concluirla, si se concluye con un convenio, ahí se cumple. Si el convenio no se cumple, se pasa su ejecución a los tribunales laborales. Y si no hay conciliación, entonces con la certificación de que se agotó la instancia conciliatoria previa, ya se puede acudir a los tribunales laborales. Sin ese documento no se puede acudir a los tribunales laborales. Claro, hay algunas excepciones de la obligación de acudir a la instancia laboral. No deben de acudir a la instancia conciliatoria laboral previa, por ejemplo, cuando se reclamen prestaciones derivadas de un riesgo de trabajo, de los beneficiarios, cuando se trata de aspectos colectivos como titularidades de contratos colectivos de trabajo, el mismo procedimiento de huelga, entre otras excepciones que la propia ley marcó, 9 puntos que se establecen ahí. Uno más, que no es menos relevante y que vale la pena comentar, por ejemplo, siempre que haya una cuestión de discriminación, acoso, etcétera. Son los aspectos muy relevantes, muy concretados para tener claro en qué consistió de manera genérica la reforma laboral. De acuerdo, Gil. Y estamos próximos a ir a un pequeño corte. Antes de ir al corte, explicabas un poco que está ahorita ya, digamos, instaurado este nuevo sistema en 8 estados. Si quieres, al regresar del corte, me cuentas los otros estados, ¿cuándo tienen programado iniciar con este nuevo proceso? Y te voy a hacer otra pregunta al regresar para que me contestes las dos en uno. Vamos a un corte. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen.
Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso con Gilberto. Gilberto, antes del corte te hacía entonces la pregunta sobre qué pasa con el resto de las entidades federativas en donde todavía no está en curso, digamos, el procedimiento nuevo. Y antes de que me contestes esa, de una vez te pregunto, porque lo comentabas en el bloque anterior, ¿es obligatorio entonces agotar, digamos, la instancia de conciliación? Sí, cómo no, Rodrigo, con muchísimo gusto. En el resto de las entidades federativas que todavía no entra en operaciones el nuevo modelo de justicia laboral, que se denomina comúnmente la implementación de la reforma laboral, siguen todavía continuando, recibiendo, iniciando juicios ante las juntas de conciliación y arbitraje. Todo el procedimiento se lleva a cabo de acuerdo a los términos que establece la ley antes de la entrada en vigor de la reforma, o sea, con todo el procedimiento, digamos, anterior, aunque sigue todavía vigente con ellos. ¿Cuándo van a entrar en operación los nuevos modelos en estas entidades que todavía no están? Se diseñó un plazo de 3 años para que a nivel nacional estuviera ya regularizada, homogeneizada la implementación de la reforma laboral. Esto es, faltan todavía 2 años más. Y entonces diversas entidades federativas están señaladas como las que entrarían en funciones en el segundo año, que es el 2021, y las restantes en el tercer año, que sería el año 2022. Ha habido, por supuesto, problemas en este aspecto porque, pues bueno, la pandemia ha generado la paralización de muchas actividades jurisdiccionales, administrativas, operativas, y esto no está claro si verdaderamente se va a poder lograr en estos términos. Depende mucho de que se pueda resolver el tema de la pandemia y que se pueda reanudar y reactivar toda la actividad del Estado para poder llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, las entidades federativas, muchas de ellas, las que ya están iniciando en este año, ya están llevando a cabo el proceso de selección, capacitación y elección del personal que va a integrar estos nuevos tribunales laborales. Vale la pena decir que las juntas de conciliación y arbitraje están actualmente integradas de manera tripartita: un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante del gobierno que funge como presidente de la junta. Y tiene más bien funciones presidenciales a nivel administrativo. Jurisdiccionalmente tienen el mismo valor de voto los 3 que integran las juntas. En cambio, los nuevos tribunales, aun cuando así se denominan, van a ser unipersonales, dirigidos por un solo juez. Ahora bien, en la conciliación sí mencionaba yo que en términos del artículo 17 de la Constitución General de la República, que privilegia
los medios alternativos de solución de conflictos para poder resolver toda esa carga de diferencias que existen entre los particulares, se estableció en la reforma que sería obligatorio el transitar primeramente por esa instancia conciliatoria, que tiene características particulares en las que el trabajador debe acudir sin abogado, sin representante, tiene que ser él directamente para que sea él quien pueda tomar las decisiones directamente. Y la parte contraria sería en este caso el patrón, si es que es el solicitado por esta instancia conciliatoria, él, si es persona moral, sí puede acudir con un representante. Obviamente las personas morales carecen de cuerpo físico y actúan a través de las personas que los representan, y en este caso ellos sí pueden acudir por estos representantes. Este proceso de conciliación, decía yo, no puede durar más allá de 45 días. Y algo muy relevante es que todo lo que se diga, todo lo que se manifieste, todo lo que se ofrezca como pruebas ante esta instancia conciliatoria no debe y no puede ser útil para el procedimiento jurisdiccional, ni tampoco se puede ofrecer la declaración ni de quienes intervinieron en esa conciliación, ni de siquiera de los funcionarios, respecto, por supuesto, de lo que se haya dicho en esta instancia conciliatoria. El objetivo, y este es muy importante porque el centro de conciliación, las instancias conciliatorias son el soporte auténtico del posible éxito de este nuevo modelo de justicia laboral. El objetivo consiste en que cuando menos el 50% de las diferencias entre trabajadores y patrones se resuelva de manera conciliatoria ante las instancias conciliatorias, entre los centros de conciliación local y federal. De manera que lo que llegue a los tribunales laborales sea únicamente lo residual donde no fue posible llegar a una conciliación y evitar la sobrecarga de asuntos, de juicios, de expedientes ante los tribunales laborales que han venido verdaderamente a convertirse en un lastre para la impartición de justicia laboral. Los tribunales laborales están inundados de asuntos. Hay a nivel nacional 1 millón, según estadísticas, de juicios pendientes de resolver entre la parte federal y la parte local. Y curiosamente, el 60% de estos conflictos pertenecen a entidades del Estado, a organismos públicos descentralizados, federales, locales y municipales. Entonces, la idea es no saturarlos para que no duren tanto tiempo. Y es justo todo lo que te voy a preguntar. O sea, definitivamente la conciliación o esta etapa tendría definitivamente un porqué, y es el resultado sería que los procesos, se entiende, tendrían que ser mucho más ágiles de lo que son hoy. Porque hoy, bien lo comentas, al final del día hay muchísimo retraso, encima de todo en un año donde hubo una pandemia, seguimos en la misma, y entonces esto va acrecentando, por supuesto, el cúmulo de expedientes. Definitivamente esto creo que es benéfico para todos, salvo, por supuesto, el tiempo que tome en la implementación y en los diferentes estados, en la capacitación del personal y demás, ¿correcto? Es correcto, es una apuesta de ganar para todos, que requiere, por supuesto, la voluntad de quienes participan de este procedimiento. Hoy día, los juicios laborales ante las juntas de conciliación y arbitraje tienen un promedio de duración de 4 años con 3 meses. Promedio, hay juicios que tienen 10, 12 y 15 años. Esto es verdaderamente imperdonable, imposible, no se puede admitir una justicia que se demora tanto porque se convierte en injusticia. Y la apuesta es que ante estos tribunales laborales, un juicio laboral con todo lo que implica el procedimiento ordinario ante el tribunal y las instancias de amparo ante los tribunales federales, pues no demoren más allá de 1 año, que es un tiempo más razonable que los 4 años, 3 meses que hoy existen, que van en perjuicio de todos, del patrón, del trabajador, del Estado, que también destina una cantidad importante de recursos humanos, materiales, financieros, intelectuales, etc. Por eso digo yo que los centros de conciliación son el soporte, el pedestal donde descansa el posible éxito o fracaso de este nuevo modelo. Si se logra que se resuelvan de manera mayoritaria los conflictos ante estos centros de conciliación locales o el federal, se logrará el objetivo. Si se concretan a hacer lo que hoy día ocurre ante las juntas de conciliación, esto va a ser un fracaso. ¿Qué es lo que ocurre hoy en las juntas de conciliación? La fase conciliatoria de un procedimiento laboral es la parte inicial y prácticamente se concreta a la que la señorita estenógrafa, mecanógrafa, pregunta a las partes si hay o no hay arreglo. No hay arreglo y se pasa a la parte jurisdiccional o controversia. Entonces, la verdad es que hoy día no existe una conciliación y la apuesta es que ahí, con conciliadores capacitados, sí pueda esto prosperar. Perfecto, Gil. Tenemos que ir a otro corte. Antes de ir a la pausa,
Te dejo una pregunta para regresando y sería entonces, ¿qué pasa con todos los juicios que se encuentran al día de hoy en curso? ¿Quién los va a resolver? ¿Cuánto tiempo más pueden demorar? ¿Qué pasa entonces con este mix, digamos, entre ambas, por un lado las juntas y por otro los nuevos tribunales? Si quieres, al regreso me platicas. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera que adentro, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y puro Sinaloa. Estamos de regreso en Analizando. Gilberto, te hacía entonces la pregunta previa. ¿Qué pasa con todos estos procesos que se quedaron, digamos, ahí pegados, ahorita están atorados en las juntas? ¿Quién los va a resolver? ¿Qué tanto tiempo puede durar un proceso sabiendo que hay una transición hacia un nuevo sistema de impartición, digamos, de justicia en materia laboral? Claro, Rodrigo, muy buena pregunta. Todos los juicios que están en este momento o cuando inicien en operaciones los tribunales laborales en cada entidad, se van a continuar tramitando ante las juntas de conciliación y arbitraje hasta su conclusión, de acuerdo a los términos de la ley con la cual iniciaron. Y esto está programado para que en un plazo máximo de 4 años, todas las juntas locales y federales del país concluyan con todos sus conflictos. Las juntas de conciliación y arbitraje han llegado a esta circunstancia terrible, porque digo yo que hoy tienen un certificado fatal de muerte próxima, porque padecieron una enfermedad progresiva, incurable, contagiosa, posiblemente inmortal, que se llamó insuficiencia presupuestaria. Carecieron de recursos financieros para ello. Y hoy se aspira a que el nuevo modelo tenga los recursos suficientes para poder alcanzar ese objetivo. Se antoja complicado que en 4 años puedan concluirse todos los procedimientos que están pendientes ante ellos, porque pues hay juicios que tienen una gran complejidad, que tienen un gran impacto y que tienen una gran carga probatoria que exige plazos o tiempos importantes para poderse desarrollar. No es fácil, pero esa es la intención. Todos los juicios que iniciaron otras juntas concluyen con esas juntas y de acuerdo a las normas que iniciaron. ¿Cuál es la apuesta? A ver,
Por ejemplo, en la Junta Local de la Ciudad de México hay 20 juntas especiales. Conforme la Junta 1 y Junta 2, por ejemplo, vayan terminando sus juicios, el personal no sale, sino que se suma a las 18 juntas restantes para incorporar mayor recurso humano y poder así agilizar los juicios. Claro, eso es en la parte de la función jurisdiccional del tribunal. Falta, por supuesto, la disponibilidad de las partes para poder concluir con esos procedimientos, y es ahí donde frecuentemente se actúan las cosas. Los abogados, los participantes de los procedimientos requieren necesariamente apostarle con una fuerte voluntad para poder resolver estos conflictos. Esa es la apuesta, mi estimado Rodrigo. Perfecto, Gil. Te hago otra pregunta. ¿Esta reforma laboral comprende, digamos, a todo este ecosistema de empleados o trabajadores que se encuentran al servicio del Estado también? Magnífica pregunta, muchas gracias por hacerla. Mira, la reforma constitucional del 2017 solamente comprendió el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y su reglamentación, en su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, únicamente abarca a todos los trabajadores y patrones en general, y el apartado B del artículo 123, que se ocupa de los trabajadores al servicio del Estado, de los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no fueron comprendidos dentro de esa reforma. De manera que todos los trabajadores que presten servicios al Estado de manera directa, ya sea en las secretarías de Estado, en los organismos centralizados, en todo lo que es la administración pública centralizada, se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y continuarán con sus juicios ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se aspira y se espera, por supuesto, que también se involucre ese aspecto dentro de la reforma, o que sea una reforma posterior, porque también es un tribunal que tiene una gran carga de trabajo y por ello un rezago en la impartición de justicia. Un aspecto que no mencioné antes y viene ahora a colación es que en términos del TEMEC, el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, su anexo 23A del capítulo 23 establece claramente que se debe de migrar a este nuevo modelo de justicia laboral y no distinguió si eran únicamente trabajadores no al servicio del Estado, y al no distinguir se debe de comprender que es la totalidad de los trabajadores al servicio del Estado. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se ventilan los conflictos de los trabajadores burocráticos, está dentro de la estructura de la Secretaría de Gobernación, es decir, sigue estando dentro del Poder Ejecutivo. Deben migrar a los poderes judiciales para que se homologuen, se homogeneicen con los trabajadores en general y se cumpla también el dispositivo del TEMEC. La situación más bien actual que se ha vivido, que seguramente hay despidos masivos, lo sabemos por muchas empresas por obvias razones, ¿tú crees que hay un incremento justamente en tema de juicios laborales? De por sí ya, lo comentabas, están saturadas las juntas o con el nuevo proceso, bueno, que están capacitando personal y demás. Pero ¿tú crees que se sature de más tras un año en donde seguramente llovieron demandas? Sin duda alguna que la justicia laboral se va a alentar y se va a recargar de conflictos. Toda esta pandemia ha generado disputas laborales individuales y colectivas. Ha habido trabajadores a quienes les han sido modificadas sus condiciones de trabajo a través de la modalidad del trabajo en casa, del home office, donde se han convenido forzadamente nuevas condiciones laborales. Los aspectos colectivos han sido también un tema relevante y sin duda alguna que se va a recargar la impartición de justicia laboral. Un ejemplo, la Junta Local de la Ciudad de México tiene 850 audiencias diarias en promedio. Tenemos más de 10 meses sin audiencias. Imagínate el rezago que esto implica. Y todas las controversias que se han generado aquí y en las 8 entidades donde ya se implementó, igual están con demandas detenidas, presentadas, pero sin, algunas de ellas, pero sin tramitadas. Complicado el reto, esperemos y necesitamos del aporte de todos, la barra, los abogados, los litigantes, las partes, aportar nuestro esfuerzo para que esto sea un éxito. En eso estriba el éxito de la reforma. Pues para ir cerrando entonces el programa, Gil, agradecerte nuevamente tu tiempo, por supuesto, el día de hoy. Y entonces, ¿qué reflexión y cómo ves tú realmente que se pueda empatar
la parte que traen las juntas con la parte de los tribunales, y realmente, ¿tú sí crees que en los plazos que están estipulados se pueda lograr el objetivo? Es un reto complicadísimo, Rodrigo, porque exige, de entrada, vacunar, en términos actuales, a las juntas de conciliación contra esa enfermedad que han padecido y que ya mencioné. Requiere recursos financieros, de ahí recursos humanos y materiales, para poderlas dotar de la capacidad necesaria a fin de darse abasto para atender todos los conflictos que ya tienen. Y los tribunales y sus respectivos centros de conciliación también exigen necesariamente que haya un aporte del Estado para que se puedan implementar todas las medidas necesarias a fin de que esto sea exitoso. Si no, vamos a entrar al gatopardismo. Todo cambió para que todo siga igual. Perfecto, Gil. Pues muchísimas gracias nuevamente. Sin duda la materia laboral hoy es algo que tiene mucho de qué hablar. Ojalá nos puedas acompañar en un siguiente programa. Me gustaría quizá enfocarnos en todo el tema que está ahorita, por supuesto, caliente también en el Congreso con el tema del outsourcing, para poder conversar contigo al respecto. Te agradezco nuevamente el haber estado con nosotros, Gil, y nos vemos hasta la próxima. Con gusto, Rodrigo. Un privilegio, siempre a las órdenes. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado.